saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por nuestras redes sociales. Nos encontramos hoy para dialogar con Óscar Fajardo, escritor, ensayista, articulista, formador y conferenciante. Está en posesión del Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Económicas, es licenciado en Periodismo y cuenta también con estudios de grado en Ciencias Políticas y de la Administración. Posee también distintos másteres relacionados con el comportamiento humano y social y la gestión empresarial. Entre ellos destacamos que es máster en coaching y está certificado por la ICF, la International Coach Federation. Podríamos seguir adelante, porque esto no se acabaría, posiblemente, enumerando lo que podríamos llamar los títulos académicos de Óscar. Pero si algo le define, yo creo que es su interés por conocer en profundidad el comportamiento humano. Ese interés le ha llevado a explorar distintos ámbitos formativos como la filosofía, la psicología, la sociología. Pero es además una persona que se mueve como pez en el agua en el ámbito del liderazgo y de la gestión de personas. Todo ello yo creo que le ha permitido ofrecer una perspectiva multidisciplinar con la que él quiere contribuir a que todos nosotros comprendamos nuestro comportamiento como seres humanos de una forma mucho más completa, práctica y significativa. Muy buenas, Óscar, bienvenido a este espacio de diálogo que solemos compartir con aquellas personas que nos siguen en las redes sociales. Muy bien, pues bien hallado. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Por estar con nosotros. Acabamos de presentarte pues de una manera sintética lo que podríamos llamar tu currículum, pero yo creo que a nuestros seguidores les gustaría conocerte un poquito más en profundidad. Yo te hubiera lanzado directamente la pregunta, pero igual ellos se encontrarían despistados y decirte ¿qué es? Y tú sabrías a qué me refiero, ¿no? ¿Qué es Óscar Fajardo? Uh-huh. Pero más bien lo reformulamos, ¿no? Muy bien. ¿Y quién es Óscar Fajardo? ¿Qué podrías decirnos acerca de ti mismo? La verdad es que creo que es la pregunta más difícil que me han hecho nunca porque me cuesta mucho hablar de mí mismo, aunque creo que tengo un ego bastante grande que intento combatir, pero si tuviera que definirme, yo diría que soy una persona en constante búsqueda de su propia unicidad, es decir, de cómo encontrar un lugar donde yo sea mi mejor posibilidad conmigo mismo y con los demás. Esto que suena muy filosófico es lo que luego después te lleva a lo que has leído, ¿no? Pues tener un campo de estudios muy amplio, donde es muy difícil definirse, escribir libros que muchas veces son de difícil encaje, también cuando te los lees de difícil preguntar, relacionarte con un montón de gente muy dispar y muy distinta, porque en el fondo lo que vas buscando es ese lugar en el mundo y esa posición donde estar. Entonces, al final, definirse es muy complicado. No puedo definirme por lo que trabajo, no puedo definirme por lo que estudio, ni tampoco quiero. Tampoco me define lo que escribo, ni muchas veces lo que digo. Así que yo siempre, que se lo comento a mi hija, cuando alguien te pregunta qué eres, yo siempre digo, yo soy. Es interesante, ¿no? Acabas de referirte también a algo que, por así decir, está, entre comillas, bastante de moda, ¿no? Al menos en algunos ámbitos, ¿no? Tú acabas de decir, quisiera encontrar el lugar en el que yo fuera mi mejor posibilidad. Y has utilizado precisamente estas palabras. No has utilizado, como habitualmente, ¿no?, solemos expresar en los ámbitos de desarrollo personal o autoayuda, como lo queramos llamar, ¿no?, de ser mi mejor versión. Ajá. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué utilizas tú mejor esta palabra? Porque me alegro mucho que hagas esa pregunta, que realmente nunca me la han hecho, y no me gusta nada lo de la mejor versión, porque al final uno tiene que encontrar su propia verdad. La propia verdad, que es esa posición y esa posibilidad, que es única,
es esa unicidad que te comentaba antes, no puede ser una versión. Es decir, las versiones significa que hay varias posibilidades, ¿no? Pero tú tienes que ser tu mejor, que es la única posibilidad que existe. Todo lo que sea versión al final no deja de ser vivir en artificios, en máscaras, en personajes, en personalidad. La personalidad viene de persona, de máscara, del griego, y al final no deja de ser pues una manera de mostrarnos ante la sociedad bien con el trabajo que tenemos. Somos seres en el siglo XXI y casi siempre, ¿no? Pero ahora más identificativos. Buscamos materias, cosas donde identificarnos, donde supuestamente encontrarnos y buscarle sentido. Ahí no está la cosa. Es decir, alguien que es único, que vive en su verdad, jamás se pregunta por el sentido de la vida. Por tanto, quien quiere ser su mejor versión, no dudes de que cuando piense que la ha alcanzado, alguien le dirá que no es todavía o que tiene que buscarla en otro lado. Entonces se va a pasar toda la vida buscando sus mejores versiones. Y al final yo creo que eso no te lleva a ningún lado, ni desde luego a tu lugar en el mundo, ¿no? Esto nos lleva, por así decir, ¿no? Y además tú lo profundizas en la última obra que acabas de sacar, que bueno, también en parte estamos aquí por esto, ¿no? Que es La distancia invisible, que lo acabas de publicar con nosotros, con Editorial San Pablo. Y esto nos lleva también a ir profundizando en tu libro, pero también a ir profundizando pues, en los ámbitos de la vida, ¿no? Ajá. Y claro, tú, tal como planteabas esto de mi mejor posibilidad, lo presentas como una característica, si quieres, ¿no? De lo que podríamos llamar el espíritu de nuestros tiempos. Sí. ¿No? Y claro, ¿cuáles son esas características que tú vas viendo, ¿no? En lo que podríamos llamar el tiempo en el que estamos viviendo? Podrían ser muchas, ¿no? A ver, quiero encontrar como un mandamiento un poco que resuma todo, ¿no? Aunque va a ser complicado. Pero yo te diría que al final, fíjate, es algo como un poquito más profundo, pero que no se suele hablar, que es la ajenidad. Es decir, el vivirse ajeno de uno mismo. Precisamente yo me solivianta mucho o me mosquea, mejor que solivianta porque no me enfado, pero sí me mosquea, por decirlo así coloquialmente, cuando una sociedad está constantemente hablando de ser uno mismo, de buscarse uno mismo, de encontrarse a uno mismo, ¿no? Eso significa que vivimos ajenos a nosotros mismos. Y es la ajenidad. Entonces, todo lo que sucede en este mundo nos hace vernos como en tercera persona, ¿no? Cuando lo más evidente, ¿no? Cuando colocamos pantallas delante de nosotros, hablamos de la tecnología, por ejemplo, que es lo que comanda últimamente y donde la herramienta se ha convertido más allá de un objeto a nuestro servicio, nosotros empezamos a convertirnos en objeto al servicio de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que marca absolutamente nuestra forma de vivir hoy en día y provoca una ajenidad, que es que yo estoy alejado de mí mismo, y es cuando surge la identificación con lo material, la identificación con el tener, la confusión del ser con el tener, que es algo que Erich Fromm ya decía hace mucho tiempo, pero que sucede cada vez más. Entonces, esa aceleración, ese distanciamiento de uno mismo, provoca también un distanciamiento con el concepto de comunidad, provoca un distanciamiento con el concepto de conversación, porque no puede existir conversación si primero, y lo dice también el libro, ¿no? Uno no conversa consigo mismo, es imposible. No hay un diálogo de a dos si primero no ha habido un diálogo o un monólogo de uno mismo con uno mismo, ¿no? Entonces creo que la ajenidad es algo, y la extrañeza de uno mismo es algo que define nuestros tiempos. Eso posiblemente sea porque nos conocemos poco a nosotros mismos, con lo cual yo creo que es importante, pero además yo creo que es algo a lo que tú invitas mucho en el libro, ¿no? Conócete primero a ti mismo, ¿no? Lo podíamos remontar, ¿no? a los antiguos griegos, ¿no? Totalmente. Pero donde tú vas por medio de una conversación que al principio no sabemos muy bien entre quiénes se produce esa conversación, en esta obra que Óscar nos está ofreciendo, ¿no? Que al final uno descubre que es una conversación con uno mismo, ¿no? Y por medio de esa conversación nos vamos adentrando en el yo, ¿no?
vamos a intentar, ¿no? Juntos, si quieres, adentrarnos un poquito más profundamente y hacerlo con un lenguaje sencillo, muy bien, si quieres, y en esto, en lo que pueden ser las profundidades del yo. Muy bien. Y yo creo que podríamos partir por algo que tú nos hablas ahí, sin destripar el libro, porque lo que queremos es precisamente lo puedes destripar porque no hay problema. Pero lo suyo sería que la gente se acerque a tu obra. Podríamos comenzar hablando del aquí, del allí, del allá, sí, del uno en el todo, ajá, porque todo eso constituye a la persona. correcto. Y todo eso, al menos a mí, me ha dado esa impresión, ¿no? Como que nos va ayudando a entrar en nosotros mismos, pero también a socializar con el otro. Sí. Pero si esto no lo tenemos claro... Efectivamente. Bueno, si quieres, veo que es verdad que el aquí, el allí, el allá, ¿no? Como te ha llamado la atención. Sí. Es una manera un poco más coloquial y de situar en el espacio una circunstancia absolutamente existencial y metafísica, ¿no? El allá, que no destripo tampoco, pero el allá es la trascendencia. Que aquí lo podemos identificar con el cielo, y no hablo de un cielo exclusivamente de entendimiento religioso, sino de un cielo incluso también físico y de presencia física, pero es una presencia fundamentalmente trascendente. Cada uno puede llevárselo donde quiera, pero es verdad que cuando uno trasciende, muchas veces mira hacia arriba hasta físicamente, ¿no? Es decir, cuando uno quiere desligarse del mundo tan proceloso y tan hiperveloz en el que estamos y quiere tomar respiro, generalmente no mira abajo, generalmente no mira al frente, sino que suele mirar arriba. Es como una especie de desahogo. Entonces el cielo es desahogo también, es perspectiva, es el allá. Y es verdad que lo tenemos muy olvidado. No miramos al cielo muchas veces, no nos paramos ni nos detenemos a mirar el cielo cuando está azul o cuando está estrellado, por la noche, por el día. Y el cielo, ese allá, es el que nos da esa perspectiva, el que nos da ese horizonte. Una vida sin horizonte es una vida sin esperanza. Por lo tanto, el cielo, tanto desde un punto de vista metafórico como incluso físico, nos da horizonte y esperanza. Yo siempre le digo a la gente, a mi hija también se lo digo muchas veces, que cuando esté un poco angustiada, que mire hacia arriba y mire la lontananza, porque desahoga. Es un hecho físico que simplemente desahoga. Y ese es el allá, que tenemos un poco olvidado. ¿Qué relaciona también ese allá con lo que lo llamo, con lo que ahora verás también que está relacionado con la columna vertebral existencial, que yo le llamo, que es la intuición, la razón y el instinto, que son tres cosas que están también presentes y que es un poco el allí, el aquí y el allá, ¿no? El aquí es el yo, que es que es la mismidad, que soy yo mismo, que es, si cuando yo digo yo estoy aquí, ¿qué hace nuestra mirada? Lo voy a relacionar con lo físico porque son espacios físicos, pero verás que funciona. Cuando yo digo estoy aquí, normalmente la mirada no es hacia allá ni hacia aquí, es así. No, estoy aquí. Es como una especie de reafirmación. Esa es la mismidad, es el mirarse hacia uno mismo, ¿no? Y el allí, cuando yo digo allí, estoy mirando normalmente hacia afuera, que es la exterioridad. Entonces, al final, como tú bien has dicho, el ser humano se manifiesta en esas tres dimensiones. Cuando olvida o sea, en realidad trasciende y es uno mismo, pero si deja de mirarse en alguna de ellas está cojo. Cuando yo te he hablado de la genidad es porque hay una mirada muy exterior, poco interior y desde luego prácticamente nada trascendente. Claro. Nos estás hablando de lo que podríamos llamar la capacidad de mirar. Y es posible que hayamos perdido un poco esa capacidad, ¿no?, de mirar. O si quieres, utilizando, uno de los términos que tú usas en el libro, ¿no? Hemos perdido la capacidad de ensimismarnos. Sí. O de ver más allá, si quieres, más allá de dentro de nosotros mismos, pero más allá también de fuera de nosotros mismos, ¿no? Y eso, bueno, pues nos puede llevar a un vacío interior
muchos Sí, momentos, ¿no? has hablado es que el ensimismamiento, yo he utilizado también términos ahí, porque al final el libro son como etapas donde esas voces se van encontrando, la voz exterior, la voz interior, ¿no? Es un diálogo que además es en femenino, que es una cosa que también choca, porque de repente ves a Óscar Fajardo y ves que está en femenino y entonces no te cuadra, ¿no? Pero es que son voces, son ellas, ¿no? Y como tal, tienen que también es un guiño, ¿no? Pues bueno, que al final las voces son femeninas y tienen que hablar en femenino. Y porque la vida tiene una parte muy femenina que es muy importante que no olvidemos. Y cuando hablamos del ensimismamiento, es un poco también provocativo porque se confunde con la obnubilación hacia uno mismo, que no tiene nada que ver. El que está obnubilado, que está en sí mismo, está un poco entontecido. Pero hay un ensimismamiento de no enrocarse en uno mismo, ni ser condescendiente con uno mismo, sino en mirarse hacia adentro. Solo cuando uno se mira hacia adentro y llega a ese autoconocimiento, es capaz de mirar hacia afuera y divisar las cosas sin ese artificio y poderse encajar en ellas. Entonces no es un ensimismamiento pasivo, obnubilado, donde me encierro en mí mismo y vivo como un eremita o no me entero de nada, sino es un ensimismamiento activo donde yo me conozco para mostrarme a los demás, para coexistir con los demás. Sin ese ensimismamiento y sin esa vuelta a uno mismo para luego regresar también fuera, ese viaje constante que se produce y que tú antes has dicho y que nos hace ser, no es posible. Y entonces esa es una mirada interior, es una contemplación interior, es un verse para luego ver. Al final podemos mirar mucho, pero ver poco y contemplar poco si no hemos mirado previamente. Es como el que viaja a 300 países y le preguntas y no. Ayer tenía una conversación precisamente con eso. Y me voy a enrollar un poco, pero bueno, creo que es interesante que hablábamos de los voluntariados, ¿no? Y bueno, es que es muy importante que el voluntario esté no sé cuánto tiempo en un sitio, porque si no, no le cala, ¿no? Y yo decía que no, que el tiempo es una cuestión absolutamente, hay una parte matemática, pero hay una parte de vivencia y sentimiento. Y hay gente que Kant no salió de Königsberg nunca en su vida y fue capaz de escribir La Paz Perpetua, que era como una inspiración para la paz mundial, y sin embargo hay gente que ha viajado a tropecientos lugares y el lugar no ha pasado por él, ¿no? Entonces, eso parte también de un conocimiento de uno mismo. Si uno no se conoce a uno mismo, ningún viaje que haga en la vida le va a ser significativo. Decías que precisamente, ¿no?, la obra esta que, bueno, pues que estamos, si quieres, comentando juntos, ¿no?, es un diálogo, es lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, pues tú de alguna manera lo vas desarrollando, ¿no?, en la distancia invisible, que bueno, adelantamos un poquito, pero que al final sabemos, ¿no?, que esa distancia invisible es la que muchas veces hay entre uno mismo, su interior y lo que tenemos fuera, ¿no? Claro, por eso yo creo que tú reflejas muy bien en el libro, ¿no?, que no podemos quedarnos únicamente en lo interior ni únicamente en lo exterior. Hoy día posiblemente estamos mucho más cercanos a involucrarnos en lo exterior y no tanto en lo interior, pero tú dices, ¿no?, en el mismo libro, nuestro existir ha de ser un viaje continuo de ida y vuelta entre el interior y el exterior. Si nos estancamos en uno de los espacios, podemos llegar a la desesperación. Sí. ¿Vivimos posiblemente hoy en nuestra sociedad, o cómo lo ves tú desde tu perspectiva, en la desesperación? Y que porque claro, uno lo lee así y dice la desesperación, que como una palabra muy gorda, ¿no? Y muy, sí. Claro. Es muy pesada, ¿no? Claro, sí. Pesada. ¿Qué entiendes tú por desesperación? ¿Y cómo ves que nuestra sociedad posiblemente está llegando a eso? Vamos a ver. Yo creo que me estás haciendo la pregunta, pero sabes que estamos en ese lugar. Porque yo creo que sí que lo sabemos. Es decir, ya no te voy a hablar de una cuestión meramente práctica, o sí empiezo por lo práctico. Nunca en la vida se había hablado tanto de salud mental. Por ejemplo, ¿no? Y al final la salud mental no deja de ser una... no entro en una cuestión médica ni psicológica, sino simplemente a nivel filosófico también un poco, pero que es muy práctico. Al final es una vida en la tristeza y en la desesperanza. Es decir, es el no encontrar algo
que te mueva y te remueva para seguir viviendo de alguna manera, que es la esperanza, ¿no? Es tener esa conjunción entre presente y futuro. Es decir, yo miro hacia el futuro con esperanza porque sé que algo bueno me va a venir, ¿no? Tú contéstatelo, ¿cuánta gente tiene esa reflexión de decir ahora tenemos mucha psicología positiva, que en el fondo no deja de ser herramientas que no funcionan realmente para intentar que la gente capte algo de esperanza que está mucho más allá de si yo me ducho con agua fría todos los días a las 10 de la mañana, si me ordeno mi vida, si me quito no sé qué, de una serie de fórmulas y pautas que ya estamos viendo que no funcionan, ni tampoco funciona la química, porque al final la química es como coger un cuchillo que puede cortar fantásticamente bien la carne, la fruta y tal, que se tiene y desafilarlo. Es decir, la mente, la cabeza del ser humano tiene que estar afilada, pero tiene que cortar lo que tiene que cortar. El problema que hay es que se está cortando a sí misma, porque no podemos manejarla. Ese problema de salud mental, que es un desencuentro entre la exterioridad y la interioridad y la trascendencia, esa alineación de columna vertebral y existencial, nos lleva a la desesperación, porque realmente vivimos en un círculo de desesperación y la intentamos combatir como corriendo, fundamentalmente a través de velocidad, a través de un tránsito perpetuo que todavía realimenta más la desesperación. ¿Por qué? Porque nos subimos de nosotros mismos, porque es una cuestión de ajenidad. Vivo hacia afuera, por eso echamos las culpas al de al lado, sin embargo reclamamos que nosotros asumamos la responsabilidad, hablamos de tolerancia al error, pero le tenemos más miedo al error que nunca. Todo eso son manifestaciones de desesperación. Claro. No, claro. Y es que además nos va llevando de alguna manera incluso a no aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, ¿no? Y a buscar, por así decir, fórmulas, y ahora damos fórmula para todo y recetas para todo, y no nos damos cuenta que cada persona humana es única. Con lo cual las recetas, por así decir, generales no sirven, sino que se tienen que adaptar. Claro, nos vamos perdiendo muchas de las cosas que tenemos por el camino. Con la cuestión, ¿no?, de decir, bueno, mira, tú, yo qué sé, pues que está muy bien, o sea, yo no estoy en contra, pero tienes que relajarte, tienes que no sé qué, tienes que... pero de una manera muchas veces introspectiva. Y tienes que recorrer el camino y acortar esa distancia invisible, ¿no?, entre tu interior y tu exterior. Pero no nos estaremos perdiendo mucho de lo que por el camino... Casi todo. Porque vuelvo al libro y hay una parte que otra de las etapas en ese recorte de distancia es el deambular. Y vuelvo a lo mismo, igual que el ensimismarse, el deambular, que es fundamental, tiene un sentido peyorativo en el mundo productivo en el que vivimos, negativo, de pérdida de tiempo. Al final, a mí es que el deambular y el flaner de Baudelaire es para mí algo fundamental en la vida y lo ha sido así siempre. Y de hecho, en una novela que he terminado de escribir hay un protagonista que se pregunta si él llega pronto a los sitios para deambular o no, porque es como yo creo que soy un impuntual invertido, siempre lo digo, llego antes porque me gusta dar vueltas alrededor de los sitios, me gusta deambular, me gusta perderme en los lugares. Y eso es lo que es captar la esencia de los sitios. Es decir, cuando tú viajas con un objetivo muy concreto, que es lo que hacemos hoy en día en el mundo hiperproductivo, se nos dice, oye, tú tienes un destino y tienes que llegar a ese destino. Yo soy totalmente enemigo de decir que la vida es un camino. Lo he descubierto en el último año y medio. La vida no es un trayecto, la vida no es llegar a algo. La vida es vida y la vida es un lugar, una posición en la que tú vas expandiéndote. La vida es expansión, es rica, hay que atravesarla. La vida no es un camino porque el camino implica muchas veces destino. Uno hace un camino porque quiere llegar a algo y cuando llega a algo nunca le va a ser suficiente y va a querer a otro. Y luego, más aún, cuando encima en estos tiempos que corren el destino ni siquiera te lo marcas tú. Piensas que lo marcas tú, pero no tú, es un destino ajeno. Entonces, es un camino infructuoso porque te vas perdiendo la cantidad de señales que tienes a lo largo del día que te están indicando que la vida es bella, que la vida es bonita, que la vida merece la pena vivirse, que un césped recién regado te cala más que $1.000.000 en la cuenta,
que ver volar un mirlo o oírlo cantar es una maravilla, que saber que hay una fruta de temporada que puedes comer en un momento y no en otro, que hoy en día ya no lo podemos hacer, te sitúa, te da lugar. Es como Machado cuando hablaba del agricultor, ¿no? Que también lo comentó ahí. Un hombre de ciudad, cuando escucha a un agricultor bien curtido, se admira, ¿no?, de la profundidad con la que habla sin haber leído ni un libro, pero es simplemente porque está en contacto con la tierra y porque sabe y está pendiente de lo que sucede, de cuándo amanece, de cuándo no amanece, de esa temporalidad que nos une con la tierra. El ser humano moderno está totalmente ajeno a eso. Entonces, al tipo de campo, nuestro discurso le importa tres pepinos, porque lo ve tan ajeno a él, porque está totalmente separado. Y entonces el deambular es el que hace que tú no te pierdas esas cosas, porque estás atento a lo que sucede alrededor y no atento a un destino. Entonces es maravilloso, porque te pierdes de ti mismo. Claro, pero fíjate que a pesar de todo, ¿no?, el deambular, por así decir, no está reñido con el que no tengamos una serie de referencias. En absoluto. Sino que también ellas son necesarias, ¿no? Porque si no tenemos esa serie de referencias, es posible que nuestro viaje sea un viaje a ninguna parte. Correcto, ¿no? Correcto. Por eso hay como tres, que lo estás hilando muy bien, que en la distancia invisible hay como tres, no sé si llamarlo etapas, pero porque he hablado ahora de no camino, pues sería un poco contraproducente, pero sí diría que hay como tres vértices en los cuales se sustenta. Es el ensimismamiento, es el me miro al interior y me referencio a mí mismo, no de una manera obnubilada o autosuficiente, sino realmente de encontrar cuál es mi puzzle y cuál es mi posición como tal, que ya está, nacemos con ella, estamos con ella, y de hecho hay un hilo invisible que nos une, que también nos une con la humanidad, que hace parte de nosotros, ¿no? Y que nos hace ser comunes en muchas cosas. Pero luego está el deambular, que es el lanzarse al exterior para percibir el exterior no desde tu perspectiva irreferente, sino dejarte empapar. Y luego está el tercer vértice, que es lo que yo llamo el regreso. Siempre las personas tenemos que tener un lugar donde regresar, que es la referencia. El regreso nos acoge, el regreso es intimidad, el regreso es familiaridad, que es muy importante familiarizarse con las cosas, no con un apego enfermizo, porque el apego enfermizo es limitación, sino con la naturalidad de regresar a las cosas que se aman. Y el amor se confunde mucho en nuestros días con el apego. Y es muy importante. Entonces, para mí el regreso es regresar a algo que amas, pero a lo que no estás apegado. Es decir, el verdadero amor significa que si eso desaparece, tú puedes seguir viviendo. ¿Tienes pena? ¿Tienes tristeza? Por supuesto. Pero sigues viviendo porque tu experiencia de vida está más allá de ese apego. Pero gracias a ese desapego aprecias mucho más las cosas que tienes a tu alrededor. Es decir, el verdadero amor, el amor apegado es un amor egoísta, es un amor que quiere las cosas para sí, es un amor que busca una transacción, yo te doy y tú me das, de una manera a veces inconsciente, ¿no? Y muy natural, porque todos lo tenemos, ¿no? Siempre buscamos apegarnos a algo porque parece que nos da seguridad. Pero cuando eliminamos ese desapego y amamos las cosas porque sí, amamos la conversación porque sí, yo no quiero dogmatizar, no quiero convencerte. Yo no estoy hablando, expresando una opinión que si tú me dices otra, yo puede que la cambie. Entonces yo estoy amando conversar contigo. Eso es regresar, de alguna manera. Regreso a mí, regreso a ti, porque ¿dónde estoy regresando? Fundamentalmente a la esencia humana. Bueno, fíjate que, claro, también, por así decir, para ir transitando por esos tres vértices, ¿no? Sí que es verdad que necesitamos posiblemente de lo que podríamos llamar ciertos rituales, pero me gusta el término ritual más que el decir ciertas normas o ciertas leyes o ciertos compromisos incluso, ¿no? Si quieres, aunque lo embarca todo eso, pero son más bien necesarios, por así decir, una serie de rituales entre nosotros, sí, para que yo pueda ir recorriendo esos tres vértices, ¿no? Y donde yo vuelva a mi interior, pueda regresar a ese lugar seguro, pero también porque yo he estado fuera, ¿no? Sí. Dialogando lo que tú decías, ¿no? Con nosotros. Sí, vuelvo otra vez con el ritual, fenomenal. La verdad es que me encanta porque me pones una pista de aterrizaje muy fácil para mí. Pero es verdad que vuelvo otra vez a lo mismo, igual que ensimismarse o como el deambular, el ritual
no sé, igual me equivoco, pero como que ha adquirido también un matiz peyorativo. Primero, porque nos lo llevamos mucho a lo religioso y lo entendemos todo como un ritual muy religioso, que también lo tiene y que es importante y que ahora podemos ver por qué es importante y es bueno para el ser humano conservarlo. Pero luego, para mi gusto, hay una confusión gravísima con la superchería. Es decir, hacer rituales como superchería es vaciar el ritual la superchería es cuando repites algo de una manera mecánica y automática sin saber por qué lo estás haciendo. Que eso es verdad, que suceden en muchos rituales, se han convertido en superchería. Lo hago porque si no lo hago me puede pasar esto, porque pienso que si no hago este gesto o si no voy a tal sitio y levanto esto, no tal. Eso no es ritual en realidad, eso al final es superchería, es vaciar de sentido un ritual. El ritual tiene un sentido y un significado que hace, por una parte, que nos una con nuestros antepasados, es decir, nos da una conexión y un hilo invisible con cosas que han sucedido hace siglos. Y eso está bien porque nos hace estar unidos a nuestra propia historia, que es fundamental, y nos hace forma de nuestro ser. Por lo tanto, el ritual en esa parte es fundamental. Por otra parte, es un lugar donde sucede la esperanza también, porque cuando tú sabes que hay cosas que van a ocurrir y tienen significado, yo narro ahí lo de el Principito y Saint-Exupéry con el zorro, ¿no? Cuando sabe que los jueves los cazadores se van y él está esperando toda la semana para que ocurra. El ritual provoca esperas hasta que llega que son agradables. Y esa espera puede ser agradable, pero no significa que te pierdas en esa espera hasta que llegue el momento, sino que disfrutes de esa espera igual que disfrutas del momento. Pero el ritual provoca puntos de inflexión para que haya esperanza y para que haya espera. Por lo tanto, el ritual, cuando los vas colocando adecuadamente, son puntos de felicidad y de bienestar. Y luego también el ritual tiene una parte que es bello, en sí mismo también tiene una belleza, ¿no? Entonces yo creo que el ritual bien entendido con sentido y significado no nos somete o nos somete, que también en cierta manera el ser humano necesita un cierto sometimiento no negativo, pero no nos enjaula, que es lo que digo ahí, no nos enjaula, podemos deshacernos de él. Cuando nos enjaula es superstición. Claro, fíjate que nos estamos moviendo, ¿no? Nos has hablado de la esperanza, nos has hablado del pasado. Existe un peligro, o yo por lo menos me da la sensación, ¿no? Pues en todo esto que hablabas antes, ¿no? De la psicología positiva, o no sé cómo llamarlo, ¿no? O del desarrollo personal, que ahora está muy de moda y tal, ¿no? Que nos está invitando constantemente, y yo creo que en algún momento es necesario, o sea, yo no lo niego, ¿no? De vivir el presente. Tú tienes que vivir el presente. Claro, no estaremos perdiendo con este vivir el presente de una manera tan intensa nuestra historia, que nos puede de alguna manera enseñar a seguir deambulando en esta vida, y estaremos perdiendo la esperanza porque yo no quiero mirar el futuro por tal de mirar el presente. Bueno, quien anuncia que es vivir el presente, bueno, esto es un tanto ridículo, porque el presente de alguna manera lo vives sí o sí, te guste o no. Y uno podría decir que todas las cosas suceden en el presente, ¿no? Yo creo que se parte de una premisa que es cierta en parte filosófica, es muy oriental, también es una filosofía muy oriental y también muy estoica en cierta parte, donde es verdad que nos perdemos mucho en las previsiones y en las preocupaciones por lo que puede y ha de venir, o nos ensimismamos en este sentido, o obnubilamos mucho con el pasado y sin embargo perdemos de vista que en el día de hoy y a día de hoy hay un momento que podemos disfrutar, y eso está bien. Es decir, si uno hiciera una matriz mucho más matemática, yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo de tu vida mentalmente, hablo mentalmente, porque físicamente eso es inevitable, que estemos aquí y estamos aquí? Sí. Uno podría incluso discutir el momento en que ya ha pasado. O sea, podríamos hacer disquisiciones infinitas. Pero bueno, si nos ponemos en el presente, el cuerpo físico siempre es presente, pero la cabeza no. La cabeza normalmente se nos escapa. Se nos escapa o bien al pasado, y si se nos escapa con habitualidad al pasado, estamos cayendo en un territorio no nostálgico, sino melancólico, que tiene un cierto peligro, y si se escapa al futuro,
podemos acabar en una angustia vital porque el futuro es algo sobre lo que no podemos actuar directamente. Entonces el pensamiento que lleva lo que hace es que la imaginación la pone a funcionar y ahí depende de cómo tú seas más de positivo o negativo, pues puedes vivir en una angustia permanente, ¿no? Y eso no es bueno. Por eso se reclama ese vivir al presente, pero es un vivir al presente peligroso, como tú bien dices, porque se queda en una mera formalidad, en un mindfulness, en estrategias físicas para que tú en un momento dado estés aquí presente, pero eso no funciona así. No funciona así. Uno sí se tiene que preguntar, y es una reflexión buena, decir, ¿cuánto tiempo mi cabeza pasa en este momento que estoy hablando contigo, ajena a la conversación contigo porque estoy pensando en el futuro y tal? Entonces, si uno hiciera una matriz, pues pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas tú aquí, pensando en el aquí y en ahora? ¿Cuánto tiempo estás proyectándote hacia el futuro o cuánto hacia el pasado? ¿Y qué valencia tienes, si es positiva o es negativa, ¿no? Y ahí te dará un poco cómo nosotros nos comportamos ante la vida. Entonces, está bien que nosotros retornemos al presente, al estar presente con los demás, pero no como una fórmula. Es decir, no como una fórmula. Hay que tomar conciencia de uno mismo, que es mucho más allá de me pongo a hacer 4 respiraciones o cualquier fórmula que puede ser bien intencionada, pero que tiene unas patas muy cortas, muy cortas. Es que al fin y al cabo vivir el presente es lo que tú decías, lo podemos estar viviendo en esta conversación, lo podemos estar viviendo al contemplar una flor, lo podemos estar viviendo en el mismo deambular por la vida, sí, ¿no? Y mirando de vez en cuando, ¿no? Tú lo decías también, ahora no sé si es aquí o en el otro libro, pero como que estamos siempre mirando al suelo. Sí, sí. ¿No? Y no estamos, por así decir, abriendo un horizonte, ¿no? Pero es que ese horizonte es más presente. Lo que pasa es que equivocamos el mirar hacia abajo con la realidad del presente. El mirar al cielo también es presente, el hecho de deambular también es presente. Lo que ocurre es que hay un... Ahora igual parece que me voy por las ramas, pero no. Desde la Ilustración se produjo una victoria aplastante de la razón, cosas que están muy bien, pero cuando en esa columna existencial la razón manda mucho, todo pensamos que puede ser controlable, todo pensamos que puede ser reducible al intelecto y olvidamos la intuición. ¿Qué ocurre? Que el intelecto tiene una necesidad absoluta de prever, de conocer, pero no conocer desde un punto de vista de duda, sino de resolver la duda. Y esa resolución de duda te lleva a intentar prever constantemente. Entonces es verdad que uno, por mucho que quiera abstraerse a la visión del futuro, solo tiene que encender la televisión para ver que está lleno de preconizadores, de que cada vez dedicamos más espacio a la previsión del tiempo. Todos son previsiones, informes, lo que va a venir, porque una absoluta obsesión con prevenir el futuro. Entonces es como adelantar las cosas y nos olvidamos de que estamos viviendo aquí. Y eso es verdad que es un entorno exógeno al ser humano que sucede como sociedad, porque cada vez tenemos, se supone que más herramientas que nos permiten, cuanto más nos monitorizamos, creemos que más podemos prever el futuro, cosa absurda, porque no sucede así. Yo no soy capaz de decir qué me va a ocurrir dentro de 2 días, porque en el momento en el que yo no sé dónde me voy a morir ni cómo me voy a morir, a partir de ahí cualquier previsión es espuria y estéril, o un engaño, o una falacia. Entonces creo que el vivir el presente realmente se trata de equilibrar, no intentar vivir el presente intelectualmente, sino también de una manera espiritual. Y eso no tiene nada que ver con unas fórmulas de... No tiene nada que ver. De, por así decir, ni de respiración, ni de respiración, que son buenas. Que son buenas, que ayudan, que está muy bien, que está muy bien, pero que al final... Muchas veces le digo a la gente, ¿no? Es posiblemente que en esta etapa de tu vida pues tengas que ser consciente de tu cuerpo, y es bueno, ¿no? Y que no te pierdas, ¿no? Pero claro, a veces nos perdemos, ¿no? En esa capacidad, ¿no? Sí, nos perdemos en la herramienta. Claro. Y entonces, no en el fondo. Sí. Bueno, fíjate que, retomando un poquito también y ahondando en esta obra tuya, ¿no? De La distancia invisible, todas estas cosas que estamos hablando, tú nos las invitas a vivir, por así decir, en la ordinariedad. Y claro, yo me preguntaba... Sé que no, porque luego ya me has dado respuesta, ¿no? Pero claro, yo te lanzo la pregunta.
la ordinariedad no me puede llevar... Bueno, lo primero que suena ordinariedad, sí, y me sonaba a ordinario y tal, ¿no? Y luego, conforme iba leyendo, digo, pero ¿no me llevará esto posiblemente a lo rutinario? ¿O cómo es esto? ¿Significa, claro, en todo esto que estamos viendo, significa esto tener que vivir en un continuo presente? Sí, bueno, varias cosas. Lo primero, la ordinariedad es verdad que suena raro porque uno tiende a llevárselo a lo que es un poco lo soez o lo vulgar, ¿no? Lo ordinario. Pero yo lo ordinario lo he entendido aquí como una acepción que también existe, que es lo común, lo habitual. Y hay una cosa... vivimos en la sociedad, que eso lo digo en otros libros, que es la sociedad del hype, ¿no? Del continuo sobresalto. Cuando todo es sobresalto, al final la ordinariedad se acaba convirtiendo en sobresalto, y lo ordinario es estar sobresaltado todo el día. No creo que eso sea bueno, porque al final vas elevando el tono de lo que tiene que ser extraordinario, y te acaba llevando a un destino que no es nada deseable, porque ya no te impresionas por nada. Creo que lo extraordinario no existe sin lo ordinario. La sombra no existe sin la luz. Al final, tú fíjate que lo extraordinario, que tiene tanto peso ahora, no deja de ser colocar un prefijo sobre la palabra importante, que es lo ordinario. Extraordinario. Es decir, aquello que se sale de lo común, de lo ordinario, de lo normal. El mar, en líneas generales, que yo lo pongo ahí y lo digo, suele estar en calma, y de vez en cuando provoca sus tempestades. Solo en la calma del mar uno es capaz de divisar el horizonte y de poder pensar y tomar decisiones y ver sus posibilidades. En la tempestad lo único que uno hace es achicar agua constantemente. De ahí esa desesperación. Cuando uno está en una tempestad constante, es decir, en lo extraordinario, te hago la metáfora de la barca porque se entiende muy bien. Es decir, cuando uno está en un río o en un mar en constante movimiento y tempestad y le entra el agua, a lo único a lo que puede ocuparse es a achicar agua. Pero el ser humano siempre tiene una raíz de pensamiento hacia sí mismo, por muy bruto que sea. En algún momento dice, caramba, esta no es la vida que yo quiero, estoy cansado, hastiado de achicar agua, necesito perspectiva, horizonte. Claro, cuando tiene mucho horizonte, entra la angustia kierkegaardiana de oye, tengo que elegir entre una posibilidad u otra. Esa elección nos angustia, pero hay que hacerla en la vida. Entonces, lo ordinario es la que nos lleva a hacer las elecciones. Sin la ordinariedad no existe la posibilidad de la creación. La creación no viene del soliviantarse constantemente y en estar constantemente viviendo en lo instintivo, porque al final lo extraordinario lo que nos llama es lo instintivo, relacionamos con instintos. En cambio, la quietud de la tranquilidad del ordinario es lo que nos lleva a saborear las cosas. La memoria necesita del ordinario. Cuando uno está constantemente expuesto a impactos constantes, incluso mecánicamente el hipocampo necesita de estabilidad. Por eso dormimos. Dormimos para colocar nuestros pensamientos, aparte de otras muchas cosas. Dormimos para aposentar la memoria. La ordinariedad también es un dormir en el día a día determinadas cosas. Es decir, la apreciación de las cosas uno lo hace cuando está en reposo, en sosiego. No he visto nunca a nadie viviendo en lo extraordinario que se encuentre en reposo y en sosiego. Es decir, que la ordinariedad es reposo, es sosiego también. Y no es un eterno retorno o algo rutinario, sino que necesitas la rutina para romperla. Si tú conviertes lo extraordinario en rutina, ¿qué te queda? Al final, lo rutinario es lo que se convierte en extraordinario. Y eso es un mal negocio. Claro. Y es que muchas veces la sociedad, por así decir, que estamos viviendo, nos está llevando, o nos lleva, o nos está invitando continuamente, ¿no?, a lo extraordinario, a lo extraordinario, a lo extraordinario. Sí. Y claro, nos estamos perdiendo, yo creo que tú también lo apuntas ahí en La distancia invisible, nos estamos perdiendo la belleza. Lo bello que existe en el mundo. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que muchas veces tú le hablas a mucha gente acerca de la belleza y se queda en lo meramente estético. Sí. Y claro, yo me preguntaba contigo, leyéndote, no contigo, ahora me lo pregunto contigo, por así decir, personalmente y físicamente, pero yo me iba preguntando, ¿no? Si quieres, sí, desde un punto incluso de vista metafísico o más allá de lo palpable, ¿no?
¿qué es en realidad la belleza, no? Bueno, si fuera capaz de contestarlo, afortunadamente la belleza no cabe en palabras, ni en su propia palabra cabe, ¿no? Pero no soy capaz de definirla, ni tampoco me gustaría mucho definirla, ni tampoco es necesario, ¿no? Lo que sí creo es que es necesaria. No es necesario definirla, es necesaria la belleza. Y lo que es necesario, sí sé lo que no es. Por ejemplo, o alguna cosa que no es y que se confunde, ¿no? Lo bello, no, o sea, digamos que lo bello es bonito, pero lo bonito no es bello. Y confundimos lo bello con lo bonito. Esa es una de las cosas que también remarco en el libro y que a mí me parece importante. Yo creo que la belleza tiene un algo que es consustancial y que todo el ser humano lo detecta. La belleza y lo bello nos sublima. Desde un paisaje natural que puedes tener más o menos equidistancia con él, o te puede parecer o gustar más o menos, pero digamos que de alguna manera, como diría Kant, te sublima, ¿no? Te penetra, te absorbe y te supera de alguna manera, pero no solamente te supera, sino que también te integra en ello. Es decir, cuando alguien... hablo de la naturaleza, pero hablo también de la creación humana. Cuando alguien se encuentra ante algo que es bello, de alguna manera, primero es como una especie de prostración para luego después integrarse en ello y sentirse parte de ello. Cuando alguien va a un entorno de naturaleza, en un primer momento le sorprende, en otro le envuelve y en otro se siente parte de ella. Son como 3 pasos, ¿no? Que es la sublimación. Sucede lo mismo con una obra de arte creada donde la gente, o sea, podrá detenerse o no detenerse, que esa es otra de las cosas que hablo ahí, que son esos puntos de belleza a los que queremos disponernos o no. Pero la belleza está ahí y sabe que es bello. Uno toma una obra de Bach que es muy matemática y tal, pero dentro de eso hay algo más, o una poesía, y sabe que es bella. Cuando realmente va más allá de la métrica y cuando va mucho más allá sino que ha tocado algo que está por encima, que nos une, sabe que es bello. Lo sabe, o sea, hay una conciencia de ello. Otra cosa es que te detengas o no. Eso es la belleza. Y no puedes explicarla con palabras, te supera. Siempre todos en la vida hemos llegado a un momento en nuestra vida que hemos dicho, me encantaría explicarte con palabras. O cuando el otro día pasaba, mi hija, salimos al campo e intenta sacar una foto con el móvil y es muy curioso porque lo ve en la pantalla y lo ve en vivo y dice, esto no transmite lo que yo estoy sintiendo. Y uno... siente la pena de no poder comunicar a los demás, pero luego es una maravilla, porque realmente es una experiencia íntima que ella ha vivido con un paisaje que le ha sublimado y que ha intentado comprender y no comprende ni la tecnología ni la palabra, que es maravilloso también. Eso es la belleza. Y está por todos los sitios. Entonces, aquí es una cuestión que es algo que yo entiendo que puede suceder, que es disponerse. Y disponerse sí que es un ejercicio de razón. Yo me tengo que disponer, tengo que hacer un ejercicio de razón para estar dispuesto a ver la belleza. Pero una vez que hago esa disposición, la belleza ya me capta, con la belleza me hermano y entonces entra la intuición, que es lo que no puedo describir con palabras y siento ante un cuadro en el Museo del Prado, ante una fachada de un edificio que me sublima, o ante el Gran Cañón, o ante un árbol que me está mirando todos los días y que yo nunca aprecio, o ese gorrión que se posa todos los días en tu ventana y se queda mirándote y tú mirando, y hay belleza, porque hay una belleza de vida. Esto que estamos dialogando me lleva, ¿no?, a ver que muchas veces tenemos imposibilidad de poder expresar con palabras pues muchas de los acontecimientos o de las experiencias que vamos teniendo en la vida, ¿no? Y sin embargo, tú también lo reflejas muy bien en el libro, ¿no? La palabra es de suma importancia en la vida del ser humano, ¿no? Sí. Pero a mí me llevaba también a preguntarme, ¿no? ¿Existe algún peligro en querer poner palabra a todo lo que nos rodea, sentimos o vivimos? La palabra puede crear, pero también puede destruir. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí. Y yo también lo cuento ahí, la palabra nos somete y somos también señores de la palabra. Yo digo que somos siervos y señores de la palabra.
También discuto cuando se habla de Wittgenstein, que hablamos de que bueno, mi realidad es donde el límite de mi realidad y de mi mundo es donde alcanzan las palabras. Y yo digo que no, porque lo acabamos de ver. Es decir, hay realidades que yo soy consciente que existen y que vivo y que no puedo contar con palabras. El extasiarme ante una belleza es imposible que yo pueda contártelo con palabras. El cómo sabe un kiwi y la acidez del kiwi o la dulzura de un beso, o sea, puedo contártelo poéticamente fenomenal, pero realmente uno tiene que experimentarlo. Y en esa experimentación no puedo contarlo con palabras. Por lo tanto, ahí la palabra, si lo intento contar, me convierto en sumiso de la palabra, porque está reduciendo el universo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que el lenguaje, mi realidad se limita a mi lenguaje, porque lo que no puedo nombrar existe. Lo que no puedo nombrar existe, que suele ser lo que está relacionado con lo más trascendente. Pero también somos señores de las palabras, las utilizamos efectivamente para bien o para mal. Nos sirven para comunicarnos, nos sirven para salir allí, para estar contigo conversando, para entendernos, para expresarnos, para nombrar cosas que tienen su cosa buena, que limita, pero su cosa mala, que puede poner límites, pero también la cosa buena, que efectivamente nos permite el entendimiento. Entonces la palabra es fundamental. Yo pongo ahí el ejemplo de que la palabra también es belleza en la poesía. En la poesía Chesterton lo comenta muy bien y Schopenhauer también. La poesía es el único género donde de alguna manera hace el camino inverso y la propia palabra es música y de alguna manera te llega, es una belleza que entre la musicalidad, la escala y lo que dice, y el propio poeta cuando lo crea realmente, cuando es intuitivo, pues llega a ser bello. Sin embargo, el ejercicio prosaico es el contrario, intenta coger la belleza y despiezarla, y entonces ahí sí que se van perdiendo cosas. Claro. Fíjate que, claro, nos vamos dando cuenta de alguna forma que no todo lo podemos, por así decir, aprender, no aprender, sino sí, aprender con H, sí, con H, o si quieres, apresar, ¿no? Sí. En nuestra existencia y en nuestra vida, ¿no? Y claro, vamos buscando siempre esa existencia en plenitud, que puede ser el secreto, o no, de la vida. Y claro, pero uno se pregunta acerca de lo que puede ser el sentido de la vida, pero es posible que no encontremos respuesta. Bueno, lo suyo es que no la encontremos. Eso es lo ideal. Es que otro de los puntos también es reconocer y aceptar que la vida es secreto también. Lo comentábamos antes, en el momento en el que yo no sé ni cuándo voy a morir, ni cómo voy a morir, ni alrededor de quién voy a morir, eso ya es un secreto que no vas a poder desvelar. Y que se han preguntado miles y miles de personas y se siguen preguntando y que no vas a poder desvelar. Entonces la vida, afortunadamente, está llena de secretos. Y el secreto es una manera también que fomenta la intimidad y fomenta, por lo tanto, el amor, porque el amor también necesita intimidad. Y en el libro, una de las voces dice, caramba, pues entonces lo ideal sería ser totalmente transparentes. Y digo que no, que el verdadero amor respeta los secretos de los demás, ¿no? Es decir, y esa intimidad que tú te permites preservar para ti es fantástica, porque genera también sociabilidad. Necesitamos una parte de secreto. Si fuera todo absolutamente transparente, no seríamos capaces de relacionarnos, no seríamos capaces de entendernos. A veces nos entendemos mejor a través del secreto que de la mera transparencia. Una vida que fuera como un cristal totalmente transparente, donde viéramos al trasluz todo, sería la nada. La transparencia absoluta es la nada también. Entonces necesita objetos, y esos objetos son el secreto, ¿no? Entonces el secreto nos permite tener una vida completa y plena, porque yo creo que yo no hablo ya de sentido de la vida, pero una de las cosas maravillosas de la vida es preguntarse sabiendo que es muy probable que no tenga respuesta. Pero ese es el afán de la vida. Claro, entonces, cuando uno no busca esa respuesta, sino que busca preguntarse como mera curiosidad, que es la vitalidad que llamaba Ortega, ¿no? La vitalidad es no dejar de preguntarse, para mí, no buscar respuestas. ¿Por qué el secreto es vitalidad? Porque el secreto siempre te invita a preguntar. El secreto desvelado encuentra respuesta, la respuesta encontrada es muerte. Claro, pero fíjate que para que yo entre en diálogo contigo,
para que precisamente tú puedas desvelarme. Yo te pregunto, ¿no?, acerca de tus secretos, ¿no? Y para que tú de alguna forma me los expreses, ¿no? Yo creo que habría que recuperar algo que tú también apuntas ahí, ¿no? Y que es posible que hayamos perdido, y es la inocencia o la mirada del niño. Sí, porque claramente. Si yo voy ya con mis prejuicios, con mi manera de pensar, a dialogar contigo, pues resulta que me pierdo muchas cosas por el camino. Incluso tú te puedes poner a la defensiva y decir, no, sí, yo no me abro y no... Casi regreso al comienzo de la entrevista cuando me presentabas y yo te decía, yo soy. Creo que lo más inocente que puede haber es decir yo soy. Cuando un niño es bastante niño, y no es porque idealice la niñez como tal, porque ni que todos conservemos un niño y tal, simplemente que a medida que vamos creciendo nos vamos añadiendo capas de artificios, que yo le llamo, ¿no? Que no nos queda muchas veces más remedio, porque entendemos que desplegarnos socialmente implica pues eso, colgarnos un título universitario o de formación profesional o de lo que sea, leer no sé cuántos libros, ser de tal equipo, votar a tal partido político, pertenecer a tal asociación, casarme con fulanito o fulanita, ser sacerdote, escribir 28 libros, viajar. Vamos buscando identificaciones que nos permitan asentarnos en una sociedad que todo lo etiqueta. Cada artificio que colocamos, cada concha, nos fosiliza digamos que nos va convirtiendo la inocencia en algo que queda muy, muy pequeñito y que se muestra muy puro no solamente en la niñez, sino es muy puro también en la adolescencia, que luego recuperamos. En los cincuentones recuperamos mucha adolescencia, pero la bien entendida, no la de comprarte un deportivo y querer ser joven, sino la de recuperar ese idealismo que la gente llama inocente y que no es inocente, que para mí es lo más práctico y lo más real, porque es la vida pura, que muchas veces perdemos con ese artificio. Entonces yo llamo a la recuperación constante de esa inocencia desde ya. O sea, desde ya pido y reclamo el valor de la ingenuidad. Porque la ingenuidad es curiosidad, es enfrentarse a las cosas y mirar las cosas sin ese ego que nos protege, sin el temor, sin el miedo. La inocencia está fuera de cualquier miedo. La inocencia es amor, porque donde no hay miedo hay amor. Entonces tú te presentas ante las cosas sin ningún temor a que la cosa pueda salir bien o mal, porque es irrelevante. La inocencia convierte el ego en irrelevante y es lo que deberíamos buscar. ¿Qué ocurre? Que la inocencia vuelve a tener un significado peyorativo. El inocente es el que no sabe de la vida, el que pobrecito y tal, fíjate. Pues yo reclamo la inocencia. A mí me encantaría ser mucho más inocente porque lo que a mí no me gusta es la gente resabiada. Y hoy estamos todos muy resabiados. ¿Sí? Más o menos tenemos que ir. Yo estaría aquí horas contigo, charlando, ¿no? y comentando y hablando de estas experiencias, ¿no? A mí no me gusta dar consejos, ¿no? No sé cómo llamarlo, recomendaciones, pero ¿nos podrías dar, o si quieres, alguna perspectiva o alguna, no sé, como tampoco visión de futuro, pero sí algo que nos ayude, si quieres, o herramientas, para intentar distanciar poco a poco, que se acorte la distancia invisible que existe entre nuestro yo interior, nuestro yo exterior, y también para poder relacionarnos con la sociedad? Bueno, malo sería si te diera una fórmula después de todo lo que te he dicho, aunque el ser humano también es contradicción pura y dura, y podría contradecirme ahora y darte una fórmula, ¿no? Yo creo, realmente es que no creo que exista una fórmula, porque si no, todas la practicaríamos, con lo cual también sería muy malo, porque seríamos todos fotocopias al más puro estilo de un mundo feliz, que en el fondo es lo que nos estamos haciendo. Entonces, mi mejor consejo es no dar nunca consejos. Estupendo, estupendo. Muy bien, oye, pero sí que podemos invitar a la gente a leer La distancia invisible. Sí. Y que, bueno, pues posiblemente esto nos pueda ayudar, ¿no?, a cortar
¿no? Esa distancia. Por lo menos te va a permitir encontrar un espacio en tu día a día para pensar y sentir sobre ello. Yo con eso me conformo. Ya te he dicho que huyo de los dogmatismos y no trato ni que sigas ni que no sigas, ni estar equivocado o estar acertado. Pero sí que te diría al futuro lector que esto es un remanso en el que se puede sentar para intentar encontrar en sí mismo algo que le resuene y que le lleve a tomar una dirección de vida que él desee y que él elija, que es lo que tiene que hacer. Pues nada, Óscar, te agradezco personalmente y en nombre de las personas que nos siguen en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, pues este rato de diálogo que hemos tenido juntos. Al fin y al cabo ha sido una conversación entre dos amigos, ¿no? Y bueno, que esperamos, ¿no? que haya sido fructífera por lo menos y que haya servido, ¿no? Aunque tampoco tiene que haber servido para nada, sino simplemente para haber estado juntos. A mí me ha servido y a ti te ha servido, con lo cual yo ya me di por satisfecho. Y nada, os lo he dicho a micrófono cerrado, pero sí no me gustaría terminar agradeciendo a la editorial San Pablo, primero, haber apostado por editar y luego publicar y comercializar un libro tan perro verde y tan rara avis, donde obviamente, como veis, no se puede etiquetar, y luego también a todas las personas que han trabajado en él, maquetadores, diseñadores, porque han hecho un libro fantástico del que, bueno, pues lo han hecho, y también a David Cerdá, que lo prologó y que tengo pendiente enviarle el libro a Sevilla, y que han hecho el libro mucho mejor de lo que realmente es, y no es falsa modestia. Sí. Bueno, pues nada, agradecemos también a los compañeros de Editorial San Pablo el esfuerzo que han hecho. Y nada, a todos vosotros que nos seguís por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube, invitaros a que si queréis adquirir el libro, lo podéis hacer en Librería San Pablo, siempre cerca de ti, en toda la red que tenemos por la geografía española, también en Librerías Paulinas o en vuestra librería habitual, también en las plataformas digitales de vuestro gusto. Muchas gracias y os esperamos en la siguiente conversación.